Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amados, compartimos la bendita palabra de Dios, invocando la presencia de la Santísima Trinidad, quien es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús y por el poder del Espíritu Santo, hoy muchas almas puedan ser conducidas hasta 12 canastas, donde sobran muchos panes, alimentos para tu pueblo. Tantas ovejas hambrientas por el mundo, por el campo, por el desierto, que necesita de estos 7 panes que Jesucristo está ofreciendo de la mano de sus discípulos, para gloria y honra de tu santo y bendito nombre. Y compartimos la poderosa palabra en San Marcos capítulo 6, verso 34 al 44, para gloria y honra de Dios. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tienen pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Por la tarde sus discípulos se le acercaron y le dijeron: ya es tarde y este es un lugar solitario. Despide a la gente para que vayan por los campos y las aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero Jesús les contestó: denles ustedes de comer. Ellos respondieron: ¿quieres que vayamos a comprar pan por el equivalente al salario de 200 días para darles de comer? Jesús les dijo: ¿cuántos panes tienen ustedes? Vayan a verlo. Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 panes y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran sentar a la gente en grupos sobre la hierba verde, y se sentaron entre grupos de 100 y de 50. Luego Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición. Partió los panes y se los fue dando a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Repartió también los 2 pescados entre todos. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Recogieron los pedazos sobrantes de pan y pescados, y con ellos llenaron 12 canastas. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor añada bendición a su santa y poderosa palabra, que la compartimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea Dios amado. Jesucristo, cuando se bajó, vio una multitud de gente de toda condición social, de estatus social, persona pudiente, pobre, enfermos, sano, bendito Dios, y sintió compasión de todos. En esta multitud había de todos, amado: persona buena, persona mala, persona asesina, persona que practica la santidad. Había mucha gente que estaba corriendo detrás de Jesucristo, pero la multitud estaba como ovejas que no tienen pastor. Y cuando las ovejas no tienen pastor, dice la palabra de Dios en Ezequiel, en su capítulo 34, bendito sea Dios, en el versículo 4: ustedes no ayudan a las ovejas débiles, ni curan a las enfermas, ni vendan a las que tienen alguna pata rota, ni hacen volver a las que se extravían, ni buscan a las que se pierden, sino que las tratan con dureza y crueldad. Mis ovejas se quedaron sin pastor y se dispersaron, y las fieras salvajes se las comieron. Bendito sea el santo nombre de Dios. El Señor reclama a los pastores que han abandonado a las ovejas. Por eso las ovejas se dispersaron, porque no tienen pastor, y todas aquellas ovejas que se dispersan fueron devoradas por las fieras, dice el Señor. Bendito Dios. Cuando las ovejas, amados, se quedan sin pastor, se dispersan, se esparcen por el mundo. Por eso el Señor había dejado en San Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, a Simón Pedro como el pastor de su rebaño, de su cordero, de su oveja. Bendito Dios.
Jesús, quien es el buen pastor, como dice en San Juan en su capítulo 10. Pero este buen pastor dejó un pastor visible llamado Pedro, que conduce a las ovejas, y las ovejas que se salen de este redil. El redil es la iglesia, San Juan 10:16. Las ovejas que abandonan esta iglesia donde está conducida por Pedro se dispersan, se separan, se diluyen. Bendito Dios. Por eso Jesucristo se preocupa de estas ovejas que se dispersan, porque no tenía pastor, no tenía quien conducir. Entonces el Señor Jesucristo comenzó a enseñar. Jesús predica la palabra de Dios, anuncia el evangelio. Jesús enseña a este pueblo, enseña a estas ovejas. Pero las ovejas, amado, no se alimentan solamente de la palabra. Las ovejas no solamente se alimentan, amado, de las formaciones, de las predicaciones, sino también de alimento sólido. Y los discípulos, al preocuparse de esta multitud, se acercaron a Jesús para decirle: Señor, dile a esta gente que se vayan a las aldeas, a los campos, a buscar alimento. Que se vayan por la periferia, que se vayan por las aldeas a buscar qué comer. Pero Jesús le dijo: no permitan que nadie de ellos se vayan. No permita que ninguna de estas ovejas se vaya a las aldeas, a los campos, porque en ese lugar no hay alimento. Denle ustedes de comer. Y no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Bendito sea Dios. Para repartir estos 7 panes, Dios no permitió que ninguna de sus ovejas salga de este redil. Que ninguna de sus ovejas se vayan al campo, a las aldeas, a las periferias, sino que ordenó que los discípulos comiencen a hacer una organización. Que los discípulos puedan organizar a esta multitud para que puedan engruparse y hacer grupos de 100 y de 50. Nuestro Dios es un Dios organizado, no es un Dios que se dispersa, no es un Dios que permite que la multitud estén separadas, bendito Dios, sino que ordenó a sus servidores, a sus discípulos, para que pueda preparar a esta multitud para recibir el alimento que Dios estará ofreciendo. Entonces Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció la bendición, partió los panes y se los fue dando a sus discípulos. No eran los discípulos que necesitaban de pan, no eran los discípulos que estaban con hambre. Bendito Dios, la multitud está con hambre. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Jesucristo? Él reparte los panes multiplicados, estos 7 panes, a sus discípulos, pues ellos son los encargados de alimentar la multitud. Estos apóstoles, amados, son los encargados de pasar estos 7 panes a la multitud. Y al pronunciar 7 panes estamos hablando de 7 sacramentos. Y solamente los discípulos, los consagrados, han recibido la potestad, el poder de la mano de Jesucristo, para que ellos puedan volver a repartir estos panes a la multitud, al mundo entero. Bendito Dios. La multitud, que son más de 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, se alimentaron, se llenaron, se saciaron. Y además recogieron los pedazos sobrantes hasta llenar 12 canastas. Bendito sea el santo nombre de Dios. Y solamente, amado, en estas 12 canastas se encuentran estos 7 panes. No existe una canasta número 13. Estas 12 canastas, amados, representan a los 12 apóstoles. Por eso la llamamos la iglesia de Jesucristo, una iglesia apostólica. Esta es la única iglesia que te puede alimentar con estos 7 panes, con estos 7 sacramentos. Pues Jesucristo ha dejado, amados, la plenitud de la gracia en esta iglesia. Bendito Dios. El primer pan que necesita el hombre es lo que Jesús había dicho en Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues a la gente de todas las naciones y háganla mi discípulo, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Este pan tú y yo necesitamos, nuestros hijos necesitan el bautismo. También Jesús ha dicho en San Lucas capítulo 22, verso 19: después tomó el pan en sus manos y habiendo dado gracia a Dios, lo partió y se lo dio a ellos diciendo: esto es mi cuerpo entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la copa después de la cena, diciendo: esta copa es la nueva alianza confirmada con mi sangre, la cual es derramada en favor de ustedes. Bendito Dios. El pan de la Eucaristía, el cuerpo de Jesucristo, el segundo pan que necesitamos todos, es el alimento de la vida eterna. Bendito Dios. También Jesús ha dejado un tercer pan y la encontramos en San Juan capítulo 20, versículo 23: a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar. El sacramento de la reconciliación es un pan dejado por Jesucristo. También el sacramento de la confirmación que encontramos en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 8, versículos 15 al 17. Al llegar oraron por los creyentes de Samaria para que recibieran el Espíritu Santo, porque todavía no habían venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos, solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y así recibieron el Espíritu Santo. Bendito sea el santo nombre de Dios. Este es otro de los panes que necesitamos y que recibimos solamente en la iglesia apostólica, pues el Señor ha dejado esta gracia, este regalo. También el Señor Jesús dejó el sacramento del sacerdocio, que la encontramos en Hebreo en su capítulo 7, versículo 11 en adelante. El pueblo de Israel recibió la ley basada en el sacerdocio levítico. Ahora bien, si estos sacerdotes hubieran podido hacer perfecto a los hombres, no habría sido necesario que apareciera otro sacerdote, ya no de la clase de Aarón, sino de la clase de Melquisedec. Porque al cambiar el sacerdocio también se tiene que cambiar la ley. Bendito sea Dios. En el Antiguo Testamento existía el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, pero Jesucristo lo cambió por el sacerdocio de Melquisedec. Y dice la palabra de Dios que Melquisedec en Génesis, en su capítulo 14, versículo 18, es el sacerdote del Dios Altísimo que ofrece pan y vino. Y ese es el sacerdocio que hoy Jesucristo ha instituido, que ofrece pan y vino. Bendito Dios. También el Señor Jesús ha instituido el sacramento de la unción a los enfermos, que la encontramos en Santiago capítulo 5, versículo 14. Si alguno está enfermo, llamen a los presbíteros de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor Jesús lo unjan con aceite. Bendito sea Dios. También Jesús ha instituido el sacramento del matrimonio, y el mismo Dios lo ha dicho en Génesis en su capítulo 2, verso 24. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser una sola persona. Bendito Dios. Son los 7 panes que se encuentran en estas 12 canastas, en la única iglesia de Jesucristo. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos: no permitan que se vayan a las aldeas, en los campos, porque en esos lugares no hay una canasta número 13. Solamente hay 12 canastas, y estas 12 canastas se encuentran solamente en la iglesia apostólica. No pases hambre, amado. Tenemos alimento, tenemos comida, tenemos canastas llenas. Acércate, aliméntate. Que no te convierta en una oveja hambrienta. Que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús.